6 de junio de 1944, Omaha Beach, al noreste de Wyox. Los desembarcos americanos de las experimentadas Primera y 29ª División de Infantería registraron las luchas más duras y sangrientas de todas las playas ese día. Las defensas americanas eran las más fuertes y el área contaba con el terreno más difícil. Esto resultó en una batalla enconada y sangrienta de las fuerzas estadounidenses para lograr salir de la sangrienta Bloody Omaha. Las fuerzas germanas, consistente en una mezcla de fuerzas procedentes de la división estática y una división regular recién llegada, demostraron ser más fuertes de lo anticipado por la inteligencia aliada, aunque con poca profundidad en las defensas y escasas reservas. Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este desembarco en Normandía, que se va a poner la cosa súper mega ultra guay. Deciros un par de cambios que he tenido que hacer, ¿vale? Porque repasando un poquillo las reglillas, para refrescar un poquito, porque había cosillas que se me habían escapado. Y es que en las trincheras, por ejemplo, solo podían haber 9 pasos, ¿vale? O sea, perdón, 6 pasos, con lo cual pues he estado moviendo, pues por ejemplo a compañía C la he repartido en esta trinchera de aquí y en esta de aquí, ¿vale? Aquí tenemos al oficial. También comentaros, bueno, esto sigue estando aquí, también estas compañías, ¿vale? Que están, pues la compañía A, pues pasa lo mismo, las trincheras, pues hasta 6 pasos y el resto pues quedan fuera. Y otra cosita que se me ha pasado, porque yo, claro, estaba pensando en apilamientos de hasta 9 pasos, pero claro, apilamientos de hasta 9 pasos en el hexágono, que sería en un hexágono de estos de agua, pero que resulta que las unidades estas es por cada lancha una sección, ¿vale? Así que aquí perdonadme, que como veis ahora sí lo tengo bien colocadito, sí lo tengo bien hecho y ahora sí podemos empezar este fabuloso y estupendo escenario que ya se acerca el día D que voy a machacar aquí a los americanos con, vamos, todo lo que sea posible y más aquí teniendo pues mis cañoncitos AT y AP, por supuesto, mis ametralladoras, mis MG, que van a poder hacer bastante pupita. También comentaros una cosita, que resulta que yo puedo disparar con las MG a las lanchas, pero no va a compensar, porque las lanchas van a tener un bonificador de +1, porque tienen una pequeña cobertura. Con lo cual yo voy a esperar a que desembarquen, que son las zonas azules, no sé si la veis por ahí, ¿vale? Estas zonas azules y blancas que indican que ya van a poder desembarcar sin problema y yo poder pegar tiros. Sobre todo porque tendré un -2 de bonificación debido a que va a ser risky, van a estar en acción arriesgada, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero tirando el dado para ver sobre todo para qué dirección va a ir la marea, ¿vale? Vamos a ver si va hacia el noreste o el noroeste. Acordados que el norte está hacia este lado, ¿vale? Porque el mapa, no, o sea, la cámara no puedo ponerla justamente de frente porque no da para tanto, ¿vale? Entonces vamos a tirar el dadete, vamos a ver. Hola, se ha ido al garete, pero aún así ha entrado porque ha ido por el este. 6 son 6, así que va a ir el viento hacia el noreste. Ahora vamos a ver si qué fuerza va a tener. Pues vamos a tirar el dadete para ver qué fuerza tiene. Pues va a tener fuerza suave, ¿vale? Eso significa que la marea va a empujar hacia este lado, pero va a ser muy suave. ¿Eso qué indica? Pues indica que si saco del 1, bueno, si los americanos sacan del 1 al 4, pues van a poder desembarcar sin problemas, o sea, van a poder ir de frente sin problema ninguno. Si sacan 5 o 6, pues se van a desviar 2 hexágonos, ¿vale? Y posiblemente, pues esta mejor la unidad D, pues se va a ir fuera del tablero, porque entraría 1 y 2, nada, se quedaría aquí, ¿vale? No se iría fuera del tablero todavía. ¿Qué pasa cuando una unidad se va fuera del tablero? Pues si se va fuera del tablero, pues nada, pues saldrá en el siguiente turno. Así de sencillo, no se pierde ni nada, simplemente al siguiente turno. Muy bien, pues venga, pues vamos a darle caña a esto, que yo creo que va a ser espectacular. Vale, habíamos sacado un 6 para saber en qué dirección va la marea y me he equivocado, he dicho noreste y no. O sea, noroeste y es el noreste.
el noreste, ¿vale? 1, 2, 3 noroeste, 4, 5, 6 noreste, así que irían para allá las lanchas, así que pueden desembarcar en esta zona, que también me vendría fenomenal, y veremos cómo va este asunto. Ahora bien, vamos a ver qué iniciativa tienen los americanos en este escenario, ya que aquí no me dice quién empieza, solamente que los alemanes, o sea, yo despliego primero. Pues venga, vamos primero con esto de aquí, ¿vale? Y ya sabemos cómo funciona la fase de HQ, sumar los objetivos. Evidentemente los objetivos yo he puesto estos de aquí porque son los más cercanos al mapa B, que es donde tienen que llegar y terminar satisfactoriamente al menos 18 pasos, que son 2 compañías, acordaros de eso, muy importante, ¿vale? Pues venga, vamos con ello. Sumamos los puntos de victoria controlados. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo lo tengo todo controlado. Son 7 puntos contra 0. Así que es un menos 7. Nos venimos a la parte de aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ver el ratio de fuerzas. El ratio de fuerzas yo tengo aquí mogollón. O sea, porque estos, aunque no pertenezcan a una compañía, como la MG esta de aquí, perdón, el cañón este de aquí, o las MGs que están también en los búnkers, sigue contando para el ratio de fuerzas, ¿vale? Pues entonces yo tendría 1, 2, 3, 3, este sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contra la compañía I, la compañía K, la compañía C, otra compañía D y ya está. Y ya estaría. Pues nada, pues eso serían 10 contra 4, pues que sería más o menos un 1-2, ¿vale? Un 1-2 que vendría por aquí. Y ya vemos que empuje es de 1, ¿vale? El empuje sería de 1, es normal porque, joder, visto lo visto, pues claro, ir contra algo que sabes que vas a perder, pues te achanta un poquillo bastante. Pues vamos a coger por aquí, a ver si doy con ello, ¿vale? Lo ponemos por aquí, así que una de las compañías nada más que va a tener, pues eso, alto nivel operativo, aunque en este caso nos da absolutamente igual el alto nivel operativo, ya que aquí lo que van a ser nada más que movimiento, así que no hace falta ni siquiera mirar para dónde van a moverse estos, o sea, qué es lo que, tirar el dado de 10 para ver qué es lo que van a hacer, porque evidentemente solo pueden moverse. Perfectísimo. Pues venga, ya has visto esto, dicho esto, vamos a tirar los dadetes. Ellos tienen un +1 porque es el bando atacante. Pues vamos, venga, vamos allá. Pues tienen un +1, empiezan ellos, ¿vale? Ellos tendrían ahora mismo un 6. Y vamos a ello, pues vamos a coger por aquí el del turno, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, lo ponemos en el turno 1 y vamos para adelante. Perfecto. Pues venga, listo esto, vamos a ver quién de estos americanos empieza antes, aunque yo creo que va a empezar la compañía de los Rangers debido a que está más cerca del enemigo de la MG. Los Rangers hay que tener mucho cuidado porque son capaces de subir o de escalar toda esta zona blanca, ¿vale? Todo esto que veis con puntitos rojos y blancos, los acantilados, sin ningún problema. Es la única unidad que puede hacerlo. Ninguna otra puede hacerlo, ni unidades mecanizadas, ni blindados, ni nada, evidentemente, porque es una pendiente que hay que escalar a manubrio y solamente los Rangers están preparados para ello. Entonces va a empezar aquí el sargento, no sé ni cómo se llama, Lommel. Pues va a empezar el sargento Lommel, lo más probable. Vamos a mirar la tablita que va a venir Feden. A ver, vamos a ver dónde tengo yo la tablita. ¿Dónde leche está mi tablita? Mi tablita, aquí, joder. La tenía a mano, un poco más y me come. Venga, vamos a ello. Fuerza IA apoyando una compañía IA Routed nada. Compañías IA con al menos 2 o más secciones Routed nada. Fuerza IA con marcador de 2 acciones nada. Fuerza IA sin marcador de reacción las tenemos todas. Así que hasta 3 hexágonos de distancia. Vale, 3 hexágonos de distancia. Todas están más de allá de 3 hexágonos de distancia. De hecho están fuera del tablero porque se empieza fuera del tablero. Vale, y quedaría por ejemplo pues 1, 2, 3, 4 y 5 es lo más cercano que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada, estos son los más cercanos, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este es la compañía acá también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Vale, quedaría aquí.
Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada, la compañía D yo creo que es la más cercana. Vale, pues vamos, estas tres las saltamos, ¿vale? La de hasta 3 hexágonos de distancia. Vamos a ir a fuerza IA más cercana, a un hexágono objetivo fuera de control de la IA. De momento todas están más o menos por igual, con lo cual, no, más o menos no, están todas por el mismo nivel, ¿vale? Todas están a la misma distancia, con lo cual nada de nada. Vale. Fuerza IA más cercana a una fuerza de jugador en un hexágono con marcador de finalizado que pueda ser atacado. Ninguna está con marcador de finalizado, así que nada. Fuerza IA más cercana a una fuerza del jugador en un hexágono con marcador de reacción que pueda ser atacado. Así que nada de nada. Pues venga, vamos a venir por aquí y a ver qué nos dice. Hexágonos con mayor cantidad de objetivos en juego. Pues mayor cantidad de objetivos, pues todos están por igual. Así que nada, fuerzas IA con mayor factor de fuerza contra la sección de jugador más cercana. Pues a ver, tenemos por aquí 6 y todos tienen 6, así que todos andan por igual. Ahora, objetivos como la reducida nada, en orden compañías, marcadores Intel, vale, compañías muy bien, perfecto. Fuerzas IA más cercana a las secciones del jugador y después de fuerza más cercana a un jugador controlado por el jugador, vale. Pues objetivo controlado por el jugador, fuerzas IA más cercana a las secciones del jugador. Pues la más cercana es esta de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, es la más cercana, así que va a empezar esta de aquí. Sí, porque 1, 2, 3, 4, 5, es que es esta compañía, no hay más tutilla, ya me imaginaba yo que iba a ocurrir. Pues venga, vamos a ver si tiene doble activación, vamos a tirar los dadetes, venga. Ahora, este se va a tomar viento. Pues ha sacado un 6, con lo cual va a tener doble activación. ¿Y esto qué va a indicar? Bueno, lo primero de todo, va a tener doble activación. Vale, perfecto, pues le ponemos salto nivel operativo a esta compañía. Doble activación, perfecto. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con la marea. ¿Para dónde va a tirar la marea? Aunque sea suave, con 1, 2 o 3 tira para adelante. 1, 2, 3, 4, perdón, tira para adelante, 5, 6, se desvía. Vamos a empezar por la sección esta de Rangers que está aquí solita, ¿vale? Y después por el oficial, pues venga. 5 significa que se desvía 2 hexágonos. Aquí sí que se vendría 1 y 2 vendría aquí, ¿vale? No haría nada más. Y ahora vamos a ver qué es lo que le pasa al oficial. Pues venga, el oficial pues tira, saca un 4. Con un 4 este sí va a desembarcar sin ningún problema. 1 y 2 desembarca aquí, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tienen 2 puntos de movimiento en los barquitos, ¿vale? Que lo estoy viendo por aquí. A ver, esto lo pongo yo por aquí. Vale, perfecto. 1 y 2 desembarca, se queda en Risky Action, ¿vale? O en acción arriesgada, como queréis llamarlo. Esto significa que si yo ahora mismo le disparo, pues me vendría FT. Me vendría súper genial. Perfecto. Pues esto ya quedaría así. Y ahora sería mi turno. Sería mi turno. Bien. Pues ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora lo que yo voy a hacer, voy a coger y puedo pegar tiros perfectamente. Pues 3, 1, 2 y 3. Podría pegar tiros aquí y quedarme solo. ¿Qué os parece? Pego tiros aquí a fuerza 4 con un menos 2 con un menos 2 porque está en acción arriesgada, con otro menos 1 por disparar con MG. Podría intentarlo, pero no sé yo si iba a salir muy chachi pilongui. Lo que puedo hacer es intentar ver qué es lo que sucede. Lo que pasa es que, claro, como me entren aquí van a tener cobertura. Esto va a ser una putada. Va a ser un putadón. Sí. Vale. Pues venga, voy a pegar tiros entonces con la MG, ¿vale? Como tengo línea de visión, ¿vale? Porque esto, la franja roja indica hacia dónde tiene el abanico de línea de visión, ¿vale? Entonces, como empieza por aquí, tiene línea de visión hasta este de aquí. Y por aquí, pues hasta aquí. No habría ningún problema. O bien, lo que puedo hacer... No, pero es que necesitaría un oficial. Tengo línea de visión aquí, porque entonces lo que podría hacer sería que con un oficial, activar un oficial de estos y lanzar unos pepinacos, pero es que solamente tengo 2 y vienen aquí mucha gente. Pues yo creo que la mejor solución va a ser pegar tiros con la MG.
así, literalmente. Vale, pues vamos a intentar eso. Venga, vamos a coger, vamos a disparar. Vamos a disparar. ¿Dónde tengo yo aquí mi este? Venga, con fuerza 4. Buah, un 7. Un 7 menos 3 a 4. Buah, no, ya verás tú. A ver, dame un momento que coja por aquí. Vamos a ver nuestra tablita. Fuerza 4, hemos sacado un 7, así que nos vendremos aquí. Vamos a ver qué tenemos de modificadores que nos puedan ayudar. Pues a ver, objetivo en acción arriesgada, sí, es un -2. Ahora, objetivo en paso ligero, MG disparando a un hexágono de distancia, eso no. Ahora, objetivo en movimiento, esto sí que está en movimiento, así que sería acción arriesgada y otro -1 porque está en movimiento, porque están desembarcando, ¿vale? Y en ningún momento pone que no se puedan sumar, así que como no lo pone, pues ala. Pues serían un -3. Fuego automático nada, MG disparando sí, ya sería un -4 y ya está. Disparo atraviesa 1 o 2 hexágonos nada, el objetivo está en posición improvisada nada, objetivo en hexágono de cresta disparo atraviesa nada, 6 pasos tampoco. Pues ya está, unidades marcadas con risky action apiladas junto a no marcadas, nada, esto nada de nada. Vale, pues entonces sería un -4, que sería un -4, serían 3, vale, pues nos venimos, sería un 3 para fuerza 4, serían 5 impactos, entre 2 a 2 impactos, perfecto, pues 2 impactos, que le vamos a dar la vuelta a este, perfecto, pues venga, 2 impactos aquí, vamos a ver si el oficial, el sargento, sufre baja, que sería, sería la repanocha, pero bueno, lo veo complicado. Nada, un 8 menos 2 son a 6, así que nada de nada. Bueno, este sargento aquí está intentando dar las órdenes a las tropas, que lo va a tener súper mega complicado, pero bueno, es lo que hay. Vamos a poner mi unidad de MG como finalizada, perdonad que ponga todo el brazaco ahí en mitad de todo el juego. Así que ese ya queda como finalizado y bueno, no pasa nada porque siempre tengo aquí esta artillería, ¿vale? Que tiene, aunque sea fuerza 3, a una distancia de 4 y efectivamente ve toda esta zona también sin ningún problema, así que tendría bastante buena cobertura para cuando estos hagan lo que tengan que hacer. Lo que vamos a hacer ahora va a activar estas unidades. Vamos a empezar activando pues esta sección, ¿vale? Que se había ido al garete, a ver qué es lo que hace. Pues venga, vamos a tirar por la marea, a ver para dónde va. La marea, un 2, va a desembarcar sin problemas. Pues 1 desembarca aquí, ¿vale? Porque es aquí donde desembarca. Y se queda pues en acción arriesgada, igualmente. Todas las secciones estas en acciones arriesgadas. Muy bien, el barquito se va a tomar viento. Lo guardamos. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues ahora vamos a tirar por el notas por el oficial, para ver qué es lo que hace. Lo primero que va a hacer, evidentemente, como tienen... bueno, estamos en el turno 1, con lo cual en el turno 1, si os acordáis, no pueden utilizar fuego de artillería fuera del tablero, con lo cual me beneficia. Lo tengo yo por aquí, vale, que lo tenemos por aquí, que ¿dónde venía? Pone que jugador gana patatín patatán. Aquí 4 misiones de 150 completas cada turno desde el turno 2, ¿vale? Al 6, con lo cual no va a poder hacer nada de nada. Pues vamos a tirar el dado de 10 para ver qué es lo que va a hacer, si se mueve, no se mueve, va a intentar un asalto, no, sí. Venga, vamos a ello, un 4 y con 2 bajas que... veremos a ver cómo termina esto. A ver, dame un segundo que busque la tablita, que tengo aquí tropecientas mil tablas y ninguna me vale. Pues venga, ya lo tenemos por aquí. Es, si mal no recuerdo, alto nivel operativo, con lo cual pues nos va a beneficiar bastante. Alto nivel operativo, estamos a 3 hexágonos, ¿no? 1, 2 y 3, a 3 hexágonos de distancia, con lo cual está modificado y ha sacado un 4. Es una orden de movimiento defensivo. Movimiento defensivo, vale, ¿y qué es lo que va a hacer de movimiento defensivo? Pues vamos a ver.
Dice, orden de movimiento defensivo. ¿Puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No, no puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego debido a que el búnker tiene un divisor de 5. Con lo cual, nada de nada, no. ¿Puede hacer un asalto seguro? Tampoco, no puede hacer un asalto seguro debido a que este tiene 2 y mi MG creo que tiene otros 2. A ver, dame un momentito que lo mire detalladamente. Tiene otros 2, con lo cual sería ratio 1-1. Acordaros que la IA solamente lo hace cuando tiene a su favor un 2-1, ¿vale? Entonces, nada de nada. Pues venga, continuamos. No, el movimiento no es seguro. Selecciona un objetivo de movimiento. No hay objetivos de movimiento, así que no hay objetivo. Vale, ¿tiene la IA actitud ofensiva? ¿Empuje mayor que 0? Sí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No. Pues se queda en reacción. Vale, pues se queda en reacción. Pues tú mismo con tu mecanismo, hijo mío. Pues se van a quedar en reacción porque ven que no va a ser posible atacar sin... Es que no van a conseguir nada. Así que estos se quedan en reacción. Y esto de 2 acciones lo retiramos porque ya no nos va a hacer falta. Y este de nivel operativo alto también se va al garete. Ya no nos va a hacer falta durante este turno. Pues ahora vamos a ver qué compañía. Esto sigue en acción arriesgada, ¿vale? Esto es importante, que hay que mantenerlo. Pues vamos a ver ahora en el siguiente turno cuando se muevan. Cuando se muevan, ojo, sea su turno y se muevan, se podrá quitar. Mientras tanto están en acción arriesgada. Pues vamos a ir a la siguiente compañía a ver a quién le toca. ¡Vamos a ello! Cogemos nuestra tablita, vamos a por nuestra tablita que tenemos por aquí de iniciativa para ver qué otra compañía le toca. Venga, vamos a ello. Pues a ver, fuerza IA apoyando una IA router, nada, no tenemos nada de eso, así que fuerza IA con marcador de 2 activaciones tampoco. Estas 3 de aquí tampoco hacen falta verlo. Fuerza IA más cercana a un hexágono objetivo fuera de control de la IA. Pues están todas al mismo nivel, con lo cual nada de nada. Fuerza IA más cercana a una fuerza de jugador en un hexágono sin marcador de reacción o finalizado que pueda ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. De momento nada. Fuerza IA más cercana a una fuerza de jugador en un hexágono con marcador de finalizado que pueda ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. En tal caso sería este de aquí, ¿vale? Pero ahora ya que pueden ser asaltados y demás, pues no. Evidentemente no pueden. Fuerza IA más cercana a una fuerza de jugador en un hexágono con marcador de reacción que puede ser atacado o con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. Preferiblemente hasta 3 hexágonos. Pues nada, nada de nada. Muy bien. Pues aquí ya tenemos, vamos a los criterios de prioridades secundarias. Y vamos a la parte 5, que ya sabemos cómo va esto. Así que fuerza IA más cercana a la sección del jugador y después fuerza más cercana a un objetivo controlado por el jugador. Vale, fuerza IA más cercana a las secciones del jugador. Pues a ver, la más cercana tenemos... Pues a ver, vamos a contar la unidad C, 1, 2, 3, 4, 5, vale, pues la K, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la I que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 5, 6, me da igual, pues va a ser la unidad C, la primera que se va a activar antes que ninguna, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, pues la unidad C se va a activar porque aquí quien manda realmente es el oficial, no mandan las secciones. Bueno, pues venga, vamos a tirar los dadetes, vamos a ver para ver dónde van las lanchas. Vamos a empezar por la sección esta de aquí, ¿vale? A ver para dónde tira la lanchita. Pues un 2, eso significa que se va a mover 1 y 2, se va a quedar aquí sin ningún problema. Vamos a ver ahora el oficial, qué es lo que hace. Por cierto, sería nivel operativo medio, ¿vale? Que aquí nos daría absolutamente igual porque solo van a poder avanzar. Así que no cuentan ahora los niveles operativos. Venga, un 1, vale, esto significa que avanza aquí 1 y aquí 2 y desembarca. Pues este oficial sí que va a desembarcar sin ningún problema y van a estar en acción arriesgada. Perfecto, pues venga, aquí vemos cómo mis alemanes están viendo cómo están desembarcando estos americanos, que por supuesto, perdonad que ponga toda la zarpa, ¿vale? Que estoy cogiendo los tokens. Acción arriesgada. Vamos a coger aquí de finalizado también, ¿vale? Vamos a coger aquí unos cuantos de finalizado. Este, por ejemplo, por aquí. Triqui. Y este ya por aquí. Muy bien.
Pues lo dicho, mis americanos, mis alemanes que han visto cómo están desembarcando estos americanos que tienen muy mala pinta porque van a disparar a matar. O sea, así de claro es como lo tienen los americanos porque vienen a por nosotros, a machacarnos y a destrozarnos toda la zona de la playa para intentar conseguir sus objetivos y tenemos que impedirlo a toda costa. Entonces aquí vemos como el señor Egers o Egers, no sé ni cómo se pronuncia, perdonad, mi alemán deja mucho que desear, pues tiene aquí sus cañones de artillería que yo creo que vamos a utilizarlos para poder pegar tiros, ya que estos de aquí tienen alcance 2, 1, 2 y sería mitad de fuego, con lo cual pues serían 6. No lo veo yo. En cambio este sí podría disparar perfectamente, fuerza 12. ¡Buah! Que vendría fetén. Pues fuerza 12 a ¿cuánto de distancia? A 6 de distancia, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Pues como ha finalizado el turno de los americanos, ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a disparar con esta unidad, ¿vale? Con la unidad A de artillería, que las trincheras, si os acordáis, no quitan la línea de visión, ¿vale? Entonces yo veo perfectamente todo lo que está sucediendo en la zona de la playa y vamos a lanzar el pepinaco. Entonces vamos a lanzar con los dos, serían fuerza 12, ¿vale? Porque tiene 6 de fuerza de artillería. A 6 de distancia, 1, 2, 3 y 4, más que de sobra, ¿vale? Entonces disparamos, pues a ver si tenemos suerte, ¿vale? Es un disparo directo, o sea, directamente, no haría falta ni siquiera el oficial para disparar. Vamos a ver si impacta, sería de 75 milímetros, vamos a ver si lo tengo por aquí, 75, vale, aquí tenemos de 75 milímetros, le ponemos ahí, vamos a lanzar el dadete, pues con el dado la hemos piciado, ¿vale? La hemos piciado porque ha sacado un 6 menos 1, porque tiene un bonificador de menos 1, que nada, se quedan 5, con lo cual pues no ha ocurrido nada. Ahora tenemos que ver para dónde se desvía el pepino y los pepinos, mejor dicho, y si tenemos suerte pues a lo mejor puede caer aquí y ya nos arregla el asunto. Pues venga, el norte como queda por aquí pues sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Pues venga, vamos a tirar el dadete. Y un 1, pues cae aquí los pepinos, con lo cual nada de nada. Pues con esto ya se acabó mi activación. No puedo hacer nada más, excepto puedo vale, con este. Vale, pues ya está. Venga, vamos a dejarlo así. Iba a decir que podía hacer un ataque de artillería fuera de tablero. Yo creo que podríamos hacerlo perfectamente. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer en la siguiente activación. No lo vamos a hacer con esta, sino en la siguiente, ¿vale? Si desembarcan más, pues le daremos pa'l pelo. Venga, pues lo dejamos así. Estos de momento se han librado, pero vamos, de milagro. Pues bien, perfecto, pues venga, vamos ahora con las siguientes secciones que le toca a los americanos, a ver para dónde tiran sus barcas. Como siempre, pues tenemos aquí nuestra tablita. Yo creo que no la voy a volver a consultar de momento hasta que no hayan desembarcado todos, ¿vale? Me parece completamente absurdo, así que vamos a ver quién le tocaría. Vamos a ver quién es la compañía más cercana hacia nosotros. Pues vamos a empezar por ahí, que sería un 2, 3, 4, pues 5, 6 o 5 y 6. Nada de nada. Vamos a ver la compañía acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están los dos a la par. Vale, pues si están los dos a la par, pues tenemos un problema. Porque entonces ya sí que aquí no nos dice absolutamente nada de cuando hay un empate y empata en todo. Ya no hay más tutía, porque aquí nos diría quien tiene mayor fuerza. Las dos compañías que quedan tienen la misma fuerza, factor de fuego, quiero decir.
con lo cual no se puede hacer nada. No podemos hacer más. Pues lo que voy a hacerlo por una tirada de dado, ¿vale? Y así me quito ese problema. La K será, esta compañía K será 1, 2, 3, la compañía I 4, 5, 6, ¿vale? Y ya está. Pues venga, 4, 5, 6, la compañía I se va ahora mismo a activar y vamos a ver para dónde van sus lanchas. Vamos a empezar por esta infantería, ¿vale? Que la tenemos por ahí cerca del 907. Vamos a tirar un 5, eso significa que se desvía 2 casillas, 1 y 2 se vienen aquí, todavía no desembarcan, con lo cual no pueden hacer nada. Vamos a ver ahora la otra unidad, qué es lo que sucede. ¡Hola! Que se me ha ido por ahí, perdonadme. Vamos a ir, un 2, eso significa que este sí va a desembarcar, 1 y 2. Se viene por aquí, la lancha se va a tomar viento, se desembarca, se pone en acción arriesgada y quedaría finalizado. Perfecto. Por cierto, ese sería nivel operativo medio, pero como he comentado antes, bueno, ya no sería nivel operativo medio, perdón, sería nivel operativo bajo, ¿vale? Porque tenía la IA un nivel 1 o como queréis decirlo, de ofensiva 1, con lo cual, pues nada de nada, ¿vale? Sería nivel operativo bajo, pero como se tienen que mover sí o sí, pues no afecta en absoluto. Perfecto, continuamos con ahora el oficial, que es el teniente Painter pues vamos a ver si su barcaza se va por ahí o continúa para adelante luchando contra la marea, aunque es suave. 4, pues con un 4 sí va a desembarcar, 1, 2, no llega a desembarcar, 1 y 2 se queda por aquí todavía a expensas de lo que pueda suceder. Se lo ha visto venir y sabe que si desembarca tiene muchas posibilidades de sufrir bajas. Como esta de aquí está en acción arriesgada, lo que voy a intentar yo, porque ya sería mi turno, ¿vale? Toda esta compañía queda finalizada. Voy a ver si puedo machacar a esta unidad. Entonces, ¿con cuál puedo hacerlo? Podría intentarlo con este. Lo que pasa es que tiene alcance 2. Alcance 2, 1, 2 y serían fuerza 6, 12. Entre 2 sería a fuerza 6. Lo tendría súper complicado, pero vamos a intentarlo. Venga, vamos a ver si podemos causar una baja aquí con esta compañía B, ¿vale? Con la compañía B de aquí, que tiene fuerza 6. ¿Por qué fuerza 6 y no 12? Muy sencillo, porque está casi el doble de distancia, ¿vale? Entonces es lo que hay. Venga, vamos a tirar los dadetes. Han sacado un 6. Esto nos va a beneficiar muchísimo. Posiblemente le causamos los suficientes bajas como para destruir esa unidad. Pues venga, vamos a verlo. Fuerza 6 lo tenemos por aquí. Hemos sacado un 6, pero está en acción arriesgada, ¿vale? Con lo cual sería un menos 2. Está en movimiento, ya sería un menos 4 y ya nada más, porque ya no hay ni 6 pasos, ni pasa por 0,5, ni nada de nada. Así que sería un menos 4, ¿vale? O sea, un menos 3, perdón, un menos 3, ya me iba yo. Son 3, serían 5 impactos, entre 2 sería a 2 impactos. Una pena, ay, qué pena, son 2, sí, serían menos 3. Qué pena, porque si hubiese sacado un menos 2, pues podría haber hecho más pupa. Pero bueno, es lo que hay, no puedo hacer más. Perfecto, pues venga, vamos a darle la vuelta a este de aquí, ¿vale? Aún sigue estando en acción arriesgada y finalizado, con lo cual no pueden hacer nada. Y continúa, bueno, vamos a poner aquí finalizado, perdonad que ponga brazo. Yo voy a cambiar de sitio los tokens, porque si no, me vais a ver ahí el brazo constantemente, ¿vale? Bueno, venga. Mi compañía B, que va a quedar finalizado, ¿vale? Ahí queda toda la compañía B. Este lo voy a poner en reacción, porque no puede hacer absolutamente nada, ya que no puede entrar en la trinchera ni nada de nada. Aunque sí podría disparar, pero bueno, podría intentarlo. Como esto, las trincheras no quitan línea de visión, tiene línea de visión y sería 1, 2, 3 y 4, sería el doble de distancia. Dispararía con fuerza 3. Venga, vamos a intentarlo con fuerza 3, a ver qué es lo que pasa. Como tengo menos 2 también, pues venga, un 6 con fuerza 3. Vamos a ver por aquí. Fuerza 3 ha sacado un 6. Como tiene un penalizador de menos 3, ¿vale? Porque está en movimiento y encima está en acción arriesgada, ¿vale? Son menos 3.
pues 6 hasta 3 serían 4 impactos, con lo cual esa unidad se va a tomar viento. Pues esta unidad y la eliminamos de aquí, así que todo perfecto, perfectamente perfecto. Por cierto, hay una cosa que se me ha pasado, ¿vale? Que lo voy a poner ahora para que veáis que es que no me cabía, ¿vale? Como se han ido desplazando y tal, pero como veo ya que hay espacio, vamos a poner la unidad H, que la había dejado en la retaguardia, ¿vale? La unidad H la vamos a poner por aquí, la unidad de hotel, ¿vale? Vamos a coger otras dos lanchitas que van a venir por aquí. Ahora que tengo hueco, pues ya las dejo bien apañados. Perfecto, compañía hotel. Vamos a ello. Venga ahí, más compañías. Venga, vamos, vamos. Ole ahí, qué bien. Perfecto. Pues vamos ahora a hacer los chequeos de moral, porque han sufrido una baja estas secciones. Así que vamos a ver, han perdido 3 pasos, pero aún siguen enteros, ¿no? No siguen enteros, porque tenían 3 unidades. Sí, siguen enteros en moral, así que tienen que sacar con un 9 o más, pues mejor dicho, con un 10 o más se van a tomar viento. Venga, pues sacan un 7, con lo cual de moral siguen intactos, ¿vale? Este de acción arriesgada ya lo puedo quitar. Ya no va a hacer falta, pero estos sí quedan finalizados y ya hemos terminado nuestras acciones. Pues venga, este lo vamos a dejar por aquí como finalizado también. Y ahora ya nos quedaría la compañía hotel, que ya veo que tiene suficiente espacio para moverse, y la compañía K. Vamos a ver la compañía hotel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigue igual, con lo cual pues venga, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vemos a ver quién se activa. Pues venga, pues 4, 5, 6, la compañía hotel, que se va a mover, va a intentar desembarcar en toda esta zona de la playa, a ver si lo consiguen. Si lo consiguen, a mí me beneficia, porque así puedo dispararles y machacarlos todo lo que puede más. Pues venga, vamos a empezar primero por el oficial, a ver qué es lo que le pasa al oficial. Un 5, se me desvía. Bueno, se desvían ellos, pues un 5, 1 y 2. Se desvía aquí, ¿vale? Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque acordaros que el mar, por el viento y tal, está empujando, la marea está empujando hacia la dirección noreste, ¿vale? Entonces empuja para allá, como entra por aquí, pues sería 1 y 2. Así que perfecto, pues venga, vamos a empezar ahora también con esta sección. Venga, vamos a tirar la letra a ver qué es lo que sucede. Un 1, pues este sí que va a llegar. 1 y 2. Llega aquí, no termina por desembarcar porque aún está muy lejos de la playa. Y vamos a ver qué es lo que sucede con la otra compañía. Un 1, perdón, la otra compañía no, la otra sección. Pues venga, un 1 continúa, 1 y 2. Pues ya está, quedaría finalizado toda la compañía I, o sea, compañía H. Que ya no pueden hacer absolutamente nada más, así que le ponemos aquí todo como... Uy, va, perdonad, ahí va, ¡hala, venga! Ahí, muy bien, como finalizado mis alemanes, que siguen viéndolas venir, pero saben que no pueden disparar, ya que esas lanchas dan cobertura, y sabiendo también que cuando bajen de esas lanchas tienen bonificadores muy buenos para poder destrozarles todo lo que pueda y más, aunque todavía eso ha causado muy pocas bajas, solamente una sección han muerto y por aquí alguna baja más han hecho, pero poco más, es una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el juego, así son los dados que me pasan. Ya sabéis cómo funciona esto, a mí los dados siempre me la juegan todo lo que quieren. Perfecto, pues ahora sí, vamos con la compañía K, vamos a empezar por el oficial. Vamos a tirar el dadito para ver qué es lo que sucede con el oficial. Venga, pues un 1, vale, esto significa que 1 y 2 se mueve ahí y ya no le va a llegar para el desembarco, una pena. Pues vamos a continuar con estas secciones de aquí, como he dicho antes, a ver si se desplazan, no se desplazan, tiran para adelante. Bueno, habían sacado un 1, ¿no? No, un 1 había sacado el oficial. Vamos a tirar por aquí un 2, eso significa que 1 y 2 desembarca sin problemas esta unidad. Y como desembarca, pues se pone en risky action, ¿vale?
Y se queda también como finalizado. ¿Puedo yo después tacatá? Pues sí, con la MG yo creo que podemos. 1, 2, 3 con la MG le vamos a dar par pelo. Yo creo que voy a destruir esa unidad sin problemas. Pues venga, vamos a continuar con la otra sección que queda. A ver si se desvía, no se desvía o qué sucede. Pues un 5 significa que se desvía. Pues 1 y 2 quedaría aquí, quedaría bastante retrasada. Pero bueno, no pasaría nada. Bueno, pues toda esta compañía quedaría ya finalizada. Y yo voy a disparar. O sea, con la MG que tengo aquí un menos. Pues por lo menos, a ver, 1 por movimiento, menos 2 por estar en Risky Action, otro menos 1 porque es una MG, así que sería un menos 4. No hace falta que miremos la tabla porque yo ya creo que me lo conozco más que de sobra. Pues venga, un menos 4. ¡Buah! Un 5 con menos 4, pues es un 1. Evidentemente un 1 no hay, o sea, son 2, ¿vale? Son 5 impactos. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! 5 impactos, así que 5 entre 2, pues a 2. ¡Qué pena! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, quedaría así, ya medio tocado. Pues venga, vamos a ver qué es lo que voy a hacer yo ahora con mis compañías. Bueno, y hasta aquí pues hemos llegado. Ya hemos finalizado este pedazo de trozo de cacho de primer turno. Y ya en el segundo turno podemos ver... voy a colocar esto ya por aquí. ¡Oigo! Que lo tiro todo. En el segundo turno ya vamos a poder ver pues cómo los oficiales... pues esperar. Voy muy rápido. ¿Qué es lo que... esperar, he dicho que iba a finalizar y he mentido como un bellaco. Voy a hacer cositas, porque mi intención era ponerlo todo en ¿cómo se llama esto? En reacción, pero no voy a ponerlo en reacción. Lo que voy a hacer, voy a pegar tiros. O sea, vamos, me voy a quedar yo aquí sin pegar tiros y sin hacer cositas, que aún tengo cositas por hacer, joder. Yo ya decía que se acabó, no se acabó. Vamos a ello. Venga, mis alemanes, que saben que todavía tienen posibilidades. Vamos a empezar con este MG. Vamos a pegar tiros a esta unidad K. A ver si la termino por destrozar. Perdonad. A ver, como finalizado. Perfecto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues como tengo 2 misiones de artillería, pues vamos a utilizar este oficial, ¿vale? Este oficial de aquí. Voy a poner el resto de compañía pues en reacción, vale, estos quedarían en reacción, y esta compañía pues lo que voy a hacer va a tirar un pepino aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger, es artillería fuera de tablero, con lo cual me quedaría 1 para este turno, que lo utilizaré pues no sé para quién, ya veremos. Bueno, venga, vamos a ver si le indiña. Toma Jeroma, que le da sin ningún problema. Vamos a ver de cuántos milímetros era, que ya no me acuerdo. Tengo que mirar la hoja del escenario. Dame un momento que mire esto, porque ya no me acuerdo cuánto era. Vamos a ver, teníamos por aquí. Fuera. Uy, este no era. Sí, era este, perdonad. Vamos a ver, ¿dónde tenemos por aquí? Artillería fuera de tablero. Tenemos 2 misiones de artillería fuera de tablero de 105. Muy bien. Muy bien, pues 105 que viene por aquí. Vamos a ello. Vamos aquí a ver si les hago pupa. Pues hoy he tirado este dado verde, pero bueno, perdonad. Tenía que haber tirado el negro, pero bueno, es lo que hay. Pues venga, vamos a ver si le machacamos. Pues he sacado un 5. Bueno, está claro, no hace falta ni siquiera que mire la tabla para ver si se le destroza o no se le destroza, ya que de 105 tiene una fuerza hasta 120, ¿vale? Este es hasta 100, hasta 120, una fuerza 10 y ha sacado un 5, así que fuerza 10, un 5, pues evidentemente son 5 impactos que esta unidad se va al garete. Pues a tomar por culé. Venga, vámonos ahí a hacer daño. Perfecto, esta va a hacer mucha pupa. Venga, vamos ahora a tirar por chequeo de moral. De acción arriesgada ya no vale para nada. Vamos a tirar aquí los dadetes. Por cierto, no os he dicho de mirar modificadores por lo de artillería, porque es absurdo. O sea, es que con la tirada que he tenido no va a mejorar nada el asunto. Me refiero para los americanos, porque para mí mejoraría más todavía, pero
como ya está impactado y solamente había eso, no merece la pena mirar más. Perfecto, venga, continuamos. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con esta compañía acá. Si se desmoralizan, tendrían ahora mismo de 3 compañías, le quedan 2 compañías. Aún así tiene la moral por las nubes, porque solo han perdido 3 pasos y eran 3 secciones. Pues venga, 3 secciones, son 7 de liderazgo, de moral, más 1 de liderazgo, así que con 9 más, pues tienen otra baja. ¡Un 12! ¡Toma, Jeroma! Toma ya, son 8, 9, 10 y 11 y 12. Son 4, una pena, porque podrían haber sido destruidos. Podían haber sido destruidos un puntito más y se podían haber ido al garete. De todas formas, estas unidades se rompen. ¿Qué es lo que pasa cuando se rompen? ¿Cómo no pueden huir? Pues una de las compañías, me da igual esta o esta, vamos a tirar el dado para ver cuál de las dos pues sufre esa baja, esa queridísima baja. ¡Vala! Venga, vamos allá. Pues 1, 2, 3, esta de aquí, 4, 5, 6, la del oficial. Pues 1, 2, 3, ¿vale? En este caso 1, pues aquí va a sufrir una baja que nos viene fenomenal, fenomenal. Ya la próxima son chequeos de moral bastante duros. ¡Vamos a ello! ¡Sí, señor! Venga, mis alemanes ahí, ¡qué bien se lo están montando! ¡Qué bien están aguantando de momento esta primera oleada! Ya veremos las siguientes, que lo vamos a tener súper complicado. Vamos a ponerlo aquí como finalizado. Muy bien, ahora vamos a ver el resto cómo se lo montan. Pues tenemos aquí que no han llegado a la línea de playa todavía, con lo cual voy a poner al resto como reacción. Tenemos por aquí esta compañía como reacción. Tenemos más por aquí como... ¡Oigo! Perdonad. Tenemos... ¡Joder! Bueno, dame un momento que lo coloque todo. Bueno, después de haber dejado de ser un manazas y tener manos como troncos, pues ya puedo continuar por aquí poniendo más cositas en reacción. Vamos a seguir poniendo por ahí en reacción. Vamos a ponerlo todo, excepto acordados que la artillería no se puede poner en reacción, ¿vale? Vamos a poner esta MG también en reacción, porque aquí por mucho que dispare, ojito, que tienen bastantes bonificadores, ¿vale? Los americanos, con lo cual... quedaros ahí, que no disparéis, ¿vale? Que no se os vaya el dedito al gatillo en un momento, que no merece la pena. Entonces, como veis, las que están aquí en las fortificaciones no se pueden poner en reacción. Acordaros que la artillería naranja de la China, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Pues nada, ahora sí que sí, ya lo tengo todo preparado, ya lo tengo todo finalizado para el siguiente turno, así que lo voy a dejar aquí porque si no me voy a extender mogollón y tampoco os quiero aburrir. Y así os dejo también un poquito con la intriga de qué es lo que va a continuar ahora en el siguiente turno y siguiente vídeo. Así que nada, lo de siempre, lo dejamos aquí. Espero que os esté gustando este poquito que hemos visto bastante tiros, bastante artillería. Bueno, bastante artillería, solamente 2 disparos de artillería, pero bueno, hemos visto cómo funcionaban bastantes cositas. Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí. Los que no estéis suscritos, por favor, hacedlo, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter y en Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!